Hola, yo soy Babu y hoy les traigo un clásico. Estoy hablando de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Para este video me voy a estar ayudando con dos libros específicos. Uno es el mismísimo Madame Bovary, que en mi edición trae algunas acotaciones y explicaciones sobre el autor y el contexto. Entonces es mucho más fácil de leerlo y entenderlo. Y por otro lado también leí una parte de este libro específico que habla del autor y de la obra Madame Bovary. Estoy hablando de cómo se escribe una novela. Es una selección de escritores y de su forma de escribir que me ayudó a comprender un poco más a Flaubert. Primero y principal, el contexto del libro. El libro se sitúa en el siglo XIX en Francia. ¿Qué es lo que pasaba con esta época y el escritor? Es que al escritor no le gustaba para nada la época en la que estaba viviendo y la estupidez que había en el aire y en la gente. Por eso, con su novela de Madame Bovary decidió hacer una crítica a la sociedad y citándolo a él mismo, él dice que será la primera novela que se burle de sus propios protagonistas. Por otro lado, ¿qué es lo nuevo que aporta este clásico y por qué se convirtió en algo tan importante para la literatura en sí? Se dice que El Quijote de la Mancha fue la primera novela que pasó de centrarse en las acciones de la historia a desarrollar mejor a sus personajes. Al Quijote en sí es un personaje mucho más profundo y es la primera vez que se ve el desarrollo de los personajes más que el accionar de ellos. Por otro lado, Madame Bovary es el primero en dejar de lado las acciones y centrarse más que nada en los personajes y en el contexto. ¿Qué tiene de interesante Madame Bovary? Y citando al mismo autor, él dice que quiere escribir un libro en el que no se cuente nada, que no pase nada, un libro sobre nada, pero que a su vez la profundidad y el estilo del libro y la escritura será lo que la caracterice. Entonces, esta es una de las primeras novelas en la que el escritor es consciente de la forma de escribir el libro y en la que se concientiza sobre los estilos de los escritores. En esa época los escritores comenzaron a ser más conscientes de dar un estilo a su forma de escritura y no solamente escribir historias sin diferenciarse entre ellos. Ahora bien, ¿qué es Madame Bovary? Primero y principal, Flaubert quiso crear Madame Bovary para burlarse y para criticar a la sociedad en la que estaba viviendo porque le parecía algo muy aburrido, muy costumbrista, y es por eso que se dice que Madame Bovary es uno de los libros que inspiró al surgimiento del realismo, porque en el realismo se plasmaban las costumbres de la época y de la sociedad, y eso es lo que Madame Bovary comienza a hacer. Sin embargo, Madame Bovary lo hace a modo de crítica e incluso el autor tuvo que someterse a un juicio por inmoralidad en el libro. Sin embargo, salió absuelto de esto y no hubo más problemas. ¿Qué es lo que pasa? El siglo XIX era el conocido siglo de las luces en el que comienza a dejarse de lado totalmente las creencias religiosas y se empieza a prestar más atención a la ciencia y a los argumentos científicos. Por otro lado, Madame Bovary plasma completamente la monotonía y ciertos temas como la infidelidad, el adulterio y muchos triángulos amorosos que podría llegar a compararse con las novelas contemporáneas juveniles de hoy en día. Madame Bovary o Emma Bovary es una mujer que siempre espera más, que no quiere estancarse en ningún tipo de rutina y es esto mismo lo que la llevará a ciertos conflictos en su vida. Madame Bovary se casa con Charles Bovary y sin embargo se aburre de él, de la vida que tiene con él, y es ahí cuando comienza a buscar cosas nuevas, a pesar de que estas cosas nuevas estén prohibidas. Tengo entendido que Flaubert quiso interpretar distintos tipos de estupidez humana. Por un lado está Charles, que es tan inocente que llega a ser ignorante y estúpido, no se da cuenta de lo que está pasando sobre sus narices y él quiere seguir su vida tal y como la mantiene. Por otro lado hay un personaje que se llama Jaume, que es con el que más llegué a identificarme con su forma de pensar porque es más escéptico, cínico en cuanto a la ciencia. Sin embargo, es este personaje que quiere escalar para subir estúpidamente de nivel social y que lo vean mejor a él. Y finalmente, Emma Bovary es la más insoportable de todas y a veces es difícil de comprender por qué no se da cuenta de las cosas que está haciendo. Le exige mucho a los demás, pero ella no hace mucho para cambiarlo y a su vez no se da cuenta de que lo que está haciendo para avanzar realmente no la está haciendo avanzar, sino que está retrocediendo en su vida. Emma Bovary sufrirá conflictos amorosos, económicos y sociales. Este libro puede llegar a resultar algo denso. Sin embargo, yo creo que la escritura de Flaubert lo hace bastante dinámico
y hace que sea un libro fácil de leer, siempre y cuando uno tenga en cuenta estos detalles del contexto, porque al leer un clásico siempre hay que tener en cuenta el contexto y qué quería decir el autor en su obra. En este caso es una crítica constante a la sociedad en la que vivía, a esta Francia del siglo XIX, esta burguesía que lo único que pensaba era en sus lujos y en trepar escalones sociales. Una de las cosas que anoté de este libro es que me encanta su forma de describir ambientes. Es muy descriptivo y a la vez es muy fluido. Es muy fácil imaginar lo que nos está contando, imaginar los ambientes específicamente. Y yo creo que es un libro más que nada de descripciones, no solo de ambientes, sino también de pensamientos de personajes, del desarrollo interno de los personajes, de cómo van evolucionando a lo largo de la historia. Y creo que puede resultar un poco difícil hablar de clásicos, porque quien habla del clásico y quien lo critica u opina de él está muy vulnerable a la opinión de otros que saben mucho más, que han estudiado mucho más. No he dicho mucho y todo de este libro. Sin embargo, quería contar un poco de qué se trata porque a veces los clásicos asustan y sin embargo yo creo que esta es una lectura algo fácil. Además, si uno la ve como un juvenil antiguo, puede pasar por esa descripción. Porque si lo comparamos, en los juveniles de hoy en día hay triángulos amorosos, hay conflictos de identidad y por ese lado Emma Bovary se identifica totalmente con una adolescente. Emma Bovary todavía no encuentra quién es ella y qué quiere de su vida. Y lo que recomiendo para leer este clásico es centrarse en que es un clásico y disfrutarlo de esa manera, teniendo en cuenta estos detalles, este contexto, este pensamiento del mismo escritor. Y para los que les interesan los clásicos, este libro es mucho más interesante por este punto, que es que a partir de este libro los escritores comenzaron a ser más conscientes de la sintaxis, la función, la estructura que usaban en sus novelas para poder identificarse con sus obras, no en sí por lo que dicen, no en sí por los pensamientos de los personajes, sino por este modo, este estilo de los escritores. Y un dato curioso de esta novela es que Flaubert tardó muchísimos años en escribirla, pasaba un día en el que solo escribía una línea que le gustaba y las demás las tiraba a la basura. Fue un libro que el escritor fue muy consciente al escribirlo, sufrió muchísimo porque le costaba encontrar frases que le gustaran y como dijo Joseph Conrad, la obra de arte debe justificar su existencia en cada línea. Así que lean Madame Bovary siendo conscientes de esto, de que cada línea fue pensada y cada línea tuvo días de ser pensada a ver si la tiraba a la basura o la volvía a escribir. Sé que Flaubert se iba a ciertos puestos o a ciertos lugares para poder vivenciarlos realmente, para poder usar sus 5 sentidos en ese lugar y después transcribirlos al papel. Y eso fue todo por este video, los espero la próxima para hablar de otro libro. No olviden pasar por mis redes sociales, Instagram, Twitter, Snapchat, Goodreads y Facebook, que es donde podemos estar más comunicados y compartir nuestras lecturas. ¡Chao! Yo creo que lo que me gustó de la película es más bien las referencias a la literatura. Lolita es un libro vulgar, pero a la vez no hay nada vulgar en su escritura. Es algo contradictorio.